noches, amigos de todo el país. Con ustedes, nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez, con nuestra invitación para que nos acompañen en una interesante conversación. Estamos a 16 días de las elecciones congresionales y presidenciales. Entonces tenemos que hablar de política. ¿Y quién mejor para hablar de temas políticos referentes a las candidaturas del Partido Revolucionario Moderno que Freddy Fernández, quien es el coordinador nacional de los frentes sectoriales del PRM? Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Georgie. Un placer estar aquí en el... Pero además de eso que tú dijiste, Freddy es el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura. Freddy es un intelectual, Freddy tiene un doctorado en muchas cosas y siempre es un placer para nosotros tenerlo aquí en el programa, porque como dice Georgie, podemos hablar no solamente de lo que ha pasado. Yo quería felicitarlo primero. El acto fue por el acto de este fin de semana que tuvo a tu cargo. Lo pasamos nosotros. Exacto. ¿Y cómo marcha eso? ¿Cómo marcha? Porque cuando yo vi aquello, yo estaba supuesto a ir, porque el general Bocacuello quedó, a pesar de recorrer por mi casa. Pero yo me confundí, pensé que era en Santiago, no era en el Coliseo aquí. Pero cuando él me mandó las fotos y yo vi los periódicos y vi las imágenes, me pareció un acto maravilloso. ¿Cuánta gente? Así es. La política, Juan, Georgie, es la ciencia de los detalles, y uno va caminando provincia por provincia, municipio por municipio, distrito por distrito, zona por zona, y va haciendo pequeñas alianzas con las personas, con la gente. Y a veces, si se cumple en lo convenido con la gente en cuanto al trato, estar presente en los velorios, en los cumpleaños, en los días de boda, en el nacimiento de los hijos, crear lazos permanentes. Cuando convoca, pues la gente acude, pero si es inverso y se mantiene una política de lejanía, de indiferencia, es imposible porque convocar personas. Todavía en las ciencias políticas, a pesar de los avances tecnológicos, la gente juega el papel fundamental en la política. Entonces, por más adelanto, esa mano amiga en el hombro es estar presente. Y los frentes sectoriales, que es una idea de Peña Gómez cuando fue en un viaje a Brasil, que vio como el PT brasileño se conectaba con las favelas, con los campesinos, a través de los frentes de masas en aquel tiempo, ahora frentes sectoriales, pues lo trajo a la República Dominicana, y ahí se forman los frentes agropecuarios, el frente sindical, el frente de abogados, el frente de deporte, porque decía un profesor que yo tenía que la política es la ciencia de los diferentes grupos sociales defendiendo sus intereses desde el poder o desde la oposición. Entonces, cada grupo, ¿qué mejor que un médico para ir a hablar con otro médico? Incluso en un mismo sector, una enfermera tiene diferentes intereses a un médico, porque muchas veces los intereses son de patrón a obrero, y es una lucha tensa porque desarrollan diferentes funciones. Y cada sector se entiende mejor hablando con su sector, y así los partidos penetran más profundamente en la sociedad. Y en el PRM como en el PRD, los frentes sectoriales son como la forma perfecta para las altas esferas del partido conectarse, como decía Manuel del Cabral, irse Cibao adentro, irse pueblo adentro. Y esos son los frentes. Ahí había muchas enfermeras, muchos doctores, el frente agropecuario, el deporte, la bioanalista, los profesores, el frente sindical, el frente barrial y comunal, los empresarios, los microempresarios, los cooperativistas. Y era como una fiesta de esa diversidad que es lo que compone la sociedad. Eso es lo que ha pasado. Por eso ese acto
se lucía una armonía, cada sector, los ingenieros con su casco, con sus botas, los abogados con su toga, los médicos con su estetoscopio. Fue una actividad realmente interesante. ¿Sabes qué? Eso que dice Freddy es totalmente cierto. Yo que he visitado en varias ocasiones el Ministerio de Agricultura para ver tanto a Limber Cruz como al propio Freddy, Freddy no tiene puertas, Freddy está abierto, cualquiera entra y habla con él, desde un simple agricultor hasta un ejecutivo, un empresario, porque sobre Freddy recae una gran responsabilidad en el Ministerio de Agricultura, por eso él es el jefe del gabinete, ¿no? Y también sería un desperdicio no preguntarte cómo marcha el Ministerio de Agricultura, y después seguimos con la política, porque el Ministerio de Agricultura ha sido un gran soporte del gobierno, y por eso en este país no hay una hambruna, por eso en este país no hay un desabastecimiento, y es gracias al trabajo que han hecho ustedes en el Ministerio de Agricultura. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, por la confianza y el apoyo depositado en él por el presidente de la República, Luis Abinader, ha hecho un trabajo admirable. Limber es un ministro que viene del sector privado con una larga trayectoria de eficiencia en el área de las zonas francas, es economista de profesión, agricultor, uno de los productores más interesantes y grandes de plátano, yuca y otros rubros en la agricultura. Y lo que ha hecho es, a veces, yo siempre cito a Stiglitz, Premio Nobel de Economía, en un libro que se llama La globalización, que él dice, cuando tú profundizas con la gente y le preguntas qué es lo que necesitas, la gente lo que quiere es tranquilidad para sus hijos, educación, comida, seguridad. La gente no pide grandes cosas. Entonces, al lado de Limber se ha ido a lo sencillo. Se hizo un plan de 7 ejes. Primero, preparar la tierra. Y se hizo un programa de arado gratis para todos los campesinos. Financiamiento, porque muchas veces tú quieres hacer, pero no tienes los medios para hacerlo. Un programa de 5.000 millones que ya van en 7.000 millones a tasa cero. Y luego entonces los caminos para que la gente pudiera sacar la cosecha, acompañamiento técnico, porque si no se tienen las herramientas científicas para producir agua, se han hecho miles y miles de pozos, reservorios, y finalmente sanidad y inocuidad para que los productos lleguen con calidad. Todo esto ha hecho posible que República Dominicana rompa récord en este Ministerio de Agricultura y en esta gestión presidencial. Para 2 ejemplos o 3, nosotros consumimos 7.2 millones de plátanos diarios, se están produciendo alrededor de 9 millones. Nosotros nos comemos como nación alrededor de 12.4 millones de quintales de arroz y se están produciendo 14.4. Pero hasta rubro. Menos la Toyota. Menos la Toyota, como dijo el presidente, pero la Toyota se ha triplicado por también. Sí, la producción agrícola. Pero la tilapia, que producíamos 400 toneladas, estamos produciendo 1.200 toneladas. Ha habido una diversificación, además de la agricultura. La República Dominicana, de 900 millones en exportaciones de tabaco y productos derivados como cigarros de alta gama, de 900 a 1.200 millones de dólares, pasando a tener un 33% del mercado mundial de cigarros de alta gama. Todo esto, claro está, con una política clara, acompañamiento a los productores. Ha habido inundaciones, han habido tormentas, pero ahí siempre ha estado la mano amiga del presidente con los subsidios necesarios y el apoyo a los agricultores. Incluso algo sorprendente fue casi más de 1.000 millones que en San Juan tenían los productores con la banca informal a unos intereses inaguantables, y el gobierno condonó esa deuda, pagándole las deudas al sector privado y devolviéndole los títulos a los productores, algo nunca visto. Y todo eso va siendo como un jugo perfecto para que
el sector agropecuario esté saludable como está en el día de hoy. Bueno, Freddy, con tu permiso, tenemos que ir a la primera pausa, regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a su... Freddy, que tú has alcanzado, yo te preguntaría, ya lo he hecho otra vez y Giorgi también, ¿cuántos senadores tú crees que va a ganar el PRM? Dice Hipólito Mejía, tu amigo y compañero, que más de 25. Eli Vares dice que 28, 29. El otro dice que 30. Y que en la Cámara de Diputados, por igual, en la mayoría de las circunscripciones, el Partido Revolucionario
Moderno va a ganar mucho a poco, lo cual también me preocupa, porque eso puede desatar un triunfalismo perverso, que mucha gente decía no iba a votar, y yo le digo, tengo un artículo que va a salir este fin de semana, y yo le digo a la gente, el juego no termina hasta que no se acaba, y lo que le da legitimidad al presidente Luis Abinader, al PRM, a todos ustedes, es que la gente vaya a votar. La política es una ciencia, y a veces hay gente que no le gusta citarlo, pero Stalin está ahí con toda su realidad, y él decía que las elecciones no las ganan el que lleva más personas a votar, sino el que cuenta los votos. Pero también se ha teorizado mucho sobre la percepción y la realidad. La percepción dice hoy que Luis Abinader es presidente en primera vuelta por encima del 65%, rondando el 70%. Y con los cambios que han habido y la falta de energía, la depresión colectiva que tiene la oposición, hay una tendencia en política que dice que al final la gente se inclina a los indecisos por el que va a ganar. Y si es cierto que el PLD tenía posibilidades en 2 senadurías, con algunos movimientos tácticos que se han hecho en los últimos días, hoy, hay posibilidades, y podría parecer que eso es utópico, pero yo soy muy objetivo y sé lo que estoy diciendo. Hay muchas posibilidades de que el PRM se lleve las 32 senadurías. Sé lo que te estoy diciendo, yo acabo de recorrer el país provincia por provincia. Yo acabo de palpar la cohesión que hay. No se puede negar que Luis Abinader es un candidato que está en su mejor momento. Y eso, lógicamente, al ser las elecciones juntas, genera una ola. Genera, no una ola fueron las elecciones pasadas, lo que se avecina es un tsunami, como dice el presidente Paliza. Y veremos a ver cuáles son los resultados, porque ha venido mucha gente de la oposición a sumarse al PRD, y además esas personas que tenían un desencanto con la política, que no le atraía la política, se están acercando a los políticos y a la política. Y eso está dando los ingredientes a lo que llaman los meteorólogos una tormenta perfecta. Eso tiene una explicación. Es que la figura del presidente Luis Abinader atrae a toda esa gente que se mantuvo indiferente por mucho tiempo en la política partidaria, pero que han visto cómo este hombre, con pasión, con entrega, con honestidad, con transparencia, se ha dedicado a construir un país nuevo, una nación mejor para cada dominicano. Esa es la causa por la que esos dominicanos que eran indiferentes a la política partidaria están hoy abrazando la causa del gobierno de Luis Abinader. Así es. Yo leí hace días que cuando hay dictadores en los pueblos, hay como una responsabilidad colectiva entre el dictador y el oprimido que nadie quiere aceptar, una complicidad silenciosa. Pero también cuando hay grandes demócratas en las sociedades, hay una complicidad colectiva. La gente buena, la gente que quiere realmente el desarrollo de su nación, se alinea para conspirar positivamente para que las cosas sucedan. Y lo que hay ahora es un fervor colectivo a favor, no de Luis como persona, sino de su trabajo, de sus resultados. Y están ahí. Nosotros teníamos 8.3 el índice de hambre en la FAO y rondamos 6.2, y con 5.9 la República Dominicana pasa a ser un país libre de hambre, que es un logro que nunca se había logrado en ninguna gestión. Entonces la economía no solo son estadísticas, la economía debe haber también un avance social, una democratización de la riqueza de la economía y una mejor repartición. Y eso se está viendo, yo no soy un iluso ni voy a decirte que no hay desigualdad en la sociedad y que hay muchas cosas por mejorar, pero la verdad también es que está habiendo una mayor movilidad social. Ya el hijo de carpintero se está convirtiendo en maestro, ya el hijo del bombero puede ser abogado. Ya hay muchas personas que han bajado de los campos, son doctores, abogados, contadores,
y esta sociedad se está transformando y la democracia hay que profundizarla. 4 años todo el mundo sabe que no es suficiente para transformar profundamente una nación, y esos países que han logrado desarrollo mucho más avanzado que nosotros muchas veces han tenido que pasar por largo periodo de tiempo o con un mismo partido o con un mismo líder para poder lograr esa estabilidad que necesitan la sociedad y profundizar el cambio. Porque lamentablemente en estos países viene un gobierno y sencillamente, aunque una medida esté bien, que la hizo el gobierno anterior, sencillamente no existe la continuidad de Estado y por eso la economía se está... Ahora, Freddy, ahí, por eso que tú estás diciendo, de la posibilidad de que el PRM gane todas las senadurías más el distrito con Guillermo Moreno, parece indicar que también va a ganar la capital. Por eso mismo es que tal vez la oposición esté en una situación tan peligrosa, tan peligrosa, que lleva al expresidente Danilo Medina a invitar a la violencia. Y que Leonel Fernández le hace coro más atrás, ¿no? Ojalá no haya que destruir las carpas, pero las carpas la inventaron ellos. Y como dice José Ignacio Paliza, ¿de qué carpa están hablando? No han mostrado ni siquiera una sola carpa. Pero, como dice Giorgi, dijo aquí en el programa hace unos días, la carpa que había donde él vota era el PLD. La carpa que ponían, no la hubo ahora, donde yo voto, frente a frente, ellos tenían una casa alquilada, donde tenían una especie de junta central electoral paralela, con una computadora, ¿no? Con el listado de los votantes de ese centro de votación. Todo el mundo estaba ahí, lo tenían ellos. O sea, y los que compraron le compraron a Balaguer 600.000 cédulas. Lo que le compraron a Hipólito Mejía, no sé cuántas cédulas, fueron ellos. Porque esos canallas, están hablando ahora de fraudes y de compra de cédulas. Cuando los que inauguraron la compra de cédulas aquí fueron ellos, durante 16 años. Pero están llamando a la violencia. ¿Eso no les preocupa a ustedes? ¿No creen que ellos estén provocando una situación de caos, de anarquía el día de las elecciones para invalidar el proceso o para ilegitimar al gobierno? Mira, ahí la esencia del taur o la filosofía del taur, del jugador profesional, es que dice que no es perder o ganar, es seguir jugando hasta el final. Y Balaguer citaba mucho esto. Danilo y Leonel sabe, el PLD morado y el PLD verde. Incluso esa misma división entre ellos es fruto de un fraude que le hace Danilo a Leonel con el famoso algoritmo. Ellos saben que no tienen posibilidades, porque son políticos que han gobernado, son gente que conoce lo que es la política. Ellos saben que ya esto está decidido. Están luchando a ver quién queda en mejor segundo lugar. No hay pasión, sus seguidores están desalentados. Una tropa, Napoleón decía que el arma más importante es una tropa bien animada, motivada. Y todo el mundo sabe lo que la voluntad humana con motivación puede lograr. Entonces ellos están prácticamente desmovilizados. Hay centros electorales que ellos tienen inconvenientes por información que tenemos, hasta para poner los delegados. Entonces están recurriendo a crear noticias, a crear caos, porque ahí están las imágenes en Cotuí en las elecciones, cuando militarizaron las elecciones. Ahí están los recuerdos en Hermanas Mirabal en el 2012, que mataron casi 8 personas. Yo te voy a agregar en el 2012. Entonces este pueblo tiene memoria. Ahora con estas redes sociales y con la información fluyendo con mayor rapidez y a una velocidad muy acelerada, la gente puede entrar a Google y comparar y buscar cómo eran las elecciones. Ellos están haciendo algo que en los barrios llaman ponerse adelante. Que Juan TH sabe y Giorgi lo que es ponerse adelante. Tú sabes lo que va a pasar y para que no te culpen, entonces tú previenes que eso va a suceder. Además, ellos fueron los que provocaron el aborto de las elecciones municipales anteriores. Este es el único país que hay unas elecciones tabla, que no hubo resultados, no hubo récord Guinness. Lo que hicieron en el 2012 no tiene precedentes.
Mira, en el Salomé Ureña, el Instituto Salomé Ureña, ahí en la Padre Villini, en la zona colonial, tenían una casa frente. Y yo, por casualidad, dando vueltas, me encontré con que militantes del PLD iban a las filas en el Salomé Ureña, sacaban personas y lo llevaban a esa casa. Y yo le llamo la atención a un militar de la policía electoral y me dijo: comando, quítese de ahí. Digo: pero ¿qué pasa? Usted tiene que intervenir, quítese de ahí, que el que está mandando aquí es aquel coronel que está en la esquina. Oiga, ¿a qué nivel? Involucraron a los militares en ese asqueroso plan de compra de cédulas en el 2012. Tenemos que ir a otra pausa. Regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas.
las altas posibilidades, ¿no?, de que el PRM se alce con los 32 senadores. Y en el aspecto de las diputaciones, ¿cuál es el balance? Igual. No, ahí es más complicado porque el método de Home, la senaduría es uninominal, las diputaciones son varios candidatos, entonces un candidato puede arrastrar a otro, pero hay que sacar más de un 67% en toda la provincia. Y hay provincias que sí, hay provincias que no, donde el margen, la diferencia va a ser menor. Pero el PRM sobrepasa 130, 140 diputados de los 190, incluyendo casi prácticamente los 7 del exterior. En la diáspora el PRM tiene una fortaleza envidiable porque es un voto más de calidad, es un voto más consciente, es un voto menos dependiente económicamente y puede tomar decisiones con mucho mayor libertad y mucho mayor conciencia. Entonces en las diputaciones va a pasar un 80, un 75%. Más o menos lo mismo que pasó en las municipales. Y lo que se está en juego aquí es prácticamente ya los resultados de las elecciones por los métodos científicos, por la intuición, se huelen. Incluso una campaña típica, todos sabemos cómo son los campeonatos de béisbol en este país, con la pasión que el dominicano lo lleva y cómo es la política. Una campaña un tanto poco competitiva porque la gente más o menos está de un solo lado, está one side, el juego está one side. Toda esa bandera en los carros, los flequillos, en las antenas, porque la gente sabe que ya esto pasó. Yo creo más bien que lo que va a haber es un plebiscito donde se va a medir el nivel de aprobación que va a dar la ciudadanía a la gestión de Luis Abinader. Lo que pasó en El Salvador se va a repetir aquí. Más o menos, y eso le va a dar al presidente la capacidad de tomar decisiones con mucho mayor seguridad, porque va a obrar con el favor del pueblo y la legitimidad de un país que le está diciendo algo así como: presidente, siga profundizando el cambio, siga gobernando así, que usted cuenta con la aprobación de la mayoría de este país. Y yo creo que ahora, gracias al nuevo contexto histórico que hay, no hay un COVID, aunque la guerra en Ucrania y la guerra en la Franja de Gaza ahora se suma, y la amenaza de Irán y Israel entrar en un conflicto, pero no va a gobernar el presidente en un contexto tan difícil como fue una economía paralizada con el COVID. Yo creo que este es el mandato para Luis Abinader, dejar un legado. Todo hombre al final, cuando la gente se da cuenta que no vale la fama, que no vale el orgullo, que no vale el dinero, que al final a la gente se le recuerda por el legado social que pueda dejar. Cristo lo único que tuvo fue un burro cuando entró a Jerusalén y era prestado, no era de él. Y sin embargo, 2024 años después, lo estamos mencionando aquí, de acuerdo o no, dejó un legado. El Che, de acuerdo o no, todavía es una de las fotografías que más marketing tiene y que más vende después de muerto. Bob Marley, por ejemplo, y otros fenómenos sociales. Entonces, todo hombre al final quiere dejar un legado. Yo creo que el segundo mandato, el presidente Abinader, es para dejar un legado y para sentar una nueva forma de que, aún no siendo ni comunista ni capitalista en extremo, se puede aportar socialmente y desarrollar un país. He dicho que el tiempo es un invento del hombre para medir su propia trascendencia histórica. Nos fuimos profundo ahí, en esa filosofía. Y si el tiempo no existe, dijo Sócrates. ¿Sabes qué? Me gustó, le decía yo, comentaba Giorgi, que me gustó la respuesta del presidente de la República, que cada vez yo lo siento más sagaz, más inteligente, y esto no es una lisonja, en sus respuestas. Me vi atentamente en el debate, pero ahora en la semanal, un señor que no debería tener calidad para hablar, pero habla, dijo que el presidente de la República tiene su fortuna en paraísos fiscales. Y la respuesta del presidente no fue menos contundente. Y yo reto a ese señor a que demuestre que yo tengo dinero
en paraísos fiscales. Y si lo demuestra, yo ese dinero se lo voy a regalar a la Fundación Global, que tanto lo necesita. ¿Verdad que fue una respuesta como atinada, contundente, como un tapaboca, digamos? Decía mi abuelo que viajar da tanta sabiduría como la lectura. Claro. Y gobernar da experiencia. Neruda la decía. ¿Cuánto había aprendido viajando por el mundo? Hipólito tiene una frase, sí, leer ese libro, confieso que he vivido, es como si uno hiciera una licenciatura en la universidad. Pero Hipólito tiene una frase que es un filósofo más de pueblo, que dice que a gobernar se aprende gobernando. Claro. El presidente Abinader no es el mismo, es un hombre con mayor experiencia, mayor madurez, ya conoce lo que es el Estado en cuanto a la práctica de cada día. Lo demostró en el debate. Y lo demostró en el debate. Es un líder que ha crecido, que se engrandece. Yo siempre digo que a los líderes, no importa el ámbito social en que desarrollen su liderazgo, yo los respeto. Porque desde un buen manager de pelota hasta un gran empresario, hasta un político, porque los que hemos participado en asuntos sociales sabemos lo difícil que es hasta ser presidente de un curso. Tú eres amigo de todos los estudiantes, pero de que vienen las elecciones para elegir el presidente de curso, si tú dices que aspira, amigo también aspira y empieza la lucha social. Entonces los que llegan, los que logran mantenerse, si lo hacen bien, merecen la admiración. El presidente ha demostrado tanta capacidad, tanto dominio del manejo del Estado, que sus oponentes en el debate no se atrevieron a desafiarlo. Está ahí, el debate está ahí, no se atrevieron a desafiarlo, porque sabían que el presidente tenía con qué responder y con qué demostrar lo eficiente que ha sido el gobierno en beneficio del pueblo dominicano. Y también la apertura. Dicen en ciencias políticas que se va a un debate cuando se está abajo. Y todo el mundo sabe cuál es el resultado, una ventaja de más de 2 dígitos que le lleva a ambos candidatos. Ir a un debate cuando electoralmente no tiene nada que ganar. No te aporta nada. Pero es un legado que es un legado que le ha dejado al Leonel país. Nunca fue, Danilo nunca fue cuando tenían ventaja en las encuestas. Entonces el presidente está siendo coherente. Y una de las cosas que los pueblos más admiran en un líder es que tenga coherencia en lo que dice y lo que hace, porque la democracia nada más es buena cuando es para aplicársela a otro, pero cuando hay que aplicársela a uno mismo, a veces no es buena. Entonces, el presidente Abinader ganó ese debate tan solo con ir, porque cualquier político, si se lleva de un asesor, no asistía a ese debate. Y él fue y ganó. Algunos de sus asesores le decían que no fuera, pero él, para ser coherente, dijo, no, yo voy, y fue. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Tenemos que ir a otra pausa, la última. Regresamos ya para el final del programa. A pesar de muchos años en política, todavía uno no se acostumbre a la infamia y a la mentira. Pero sobre ese tema, yo le voy a transferir ese monto o cualquier otro monto que ellos encuentren en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal, es más, o en cualquier otra cuenta fuera del país, se lo voy a transferir a la Fundación Global para que lo tengan en su cuenta. Que me digan dónde están, en el banco que están, que se lo voy a transferir a la Fundación Global, que yo creo que lo necesita para algunos pagos. Se lo voy a transferir a ellos. ¿Por qué yo no había hablado de esto antes? Yo no había hablado de esto antes, primero, porque si yo tuviese ese dinero, yo sí puedo decir de dónde salió. Yo sí puedo decir de dónde salió. Y segundo, porque no es ilegal tampoco. Pero ahí están nuestras cuentas. Como una gran parte de los dominicanos, utilizamos compañías panameñas, pero con los fondos y con las propiedades en República Dominicana, sin tener un solo centavo fuera de mi país. Esa es la realidad y siempre ha sido así nuestra realidad.
que incluso le adelanto que también por eso tenemos un proyecto para modificar la ley de sociedades y modernizarla de tal manera que no tengamos que utilizar compañías no solamente de Panamá, sino de muchísimos otros lugares que son compañías como se utilizan también de Delaware, compañías con los fondos aquí, también para, por la versatilidad y la ley de sociedades que es mucho más avanzada que la nuestra. Pero a ese vocero que me mande para que él busque y se lo transfiera a la Fundación Global, donde quiera que le encuentre dinero de Luis Abinader.
Divide más a las personas los intereses. Tanto es así que cuando a Fausto Camaño le dijeron que Camaño estaba en las montañas, sus expresiones no fueron bonitas. Y Camaño dijo que más pesaban los intereses que la sangre. Y es verdad. Ahora, lo que vemos es eso. Los intereses, las ambiciones dividen a la persona, a los seres humanos. Estamos en una situación de conflicto mundial. Y es el fruto de esa situación. Yo digo que si el PLD no se divide, tal vez los resultados electorales hubieran sido otros. Pero se impusieron las ambiciones, se impusieron los intereses de Leonel Fernández y de Danilo Medina, lo colocaron por encima de los intereses del propio partido y del país, y ahí están los resultados. Sí, esos partidos tienen hoy, y ese liderazgo tienen hasta desaparecer. Si se da el pronóstico que tú has dibujado aquí hoy, de que el PRM gane abrumadoramente las elecciones, pues yo no sé qué va a pasar con ese liderazgo. Yo le preguntaba a Jorge Rodríguez ayer qué ha pasado con el secretario general del PLD, que no aparece en los centros espiritistas, para poner un solo caso. Se está produciendo una hemorragia de dirigentes y militantes, de gente del comité intermedio del PLD, que están pasando al partido que hoy goza de mayor nivel de aceptación, que es el PRM. Igual está pasando en otro partido. El PRD prácticamente desapareció. En las encuestas tiene 0 puntos que yo cuánto. Miguel Vargas debe estar avergonzado. Están diciendo que están comprando sus dirigentes. Pero si yo digo que me compraron a Giorgi, vergüenza debería darme. ¿Verdad? Vergüenza debería darme porque Giorgi trabaja conmigo hace muchos años, somos hermanos. Si alguien me lo compró, vergüenza no me lo da a mí. ¿Pero dónde está la lealtad? ¿No? ¿Dónde está la adhesión? No, ¿y dónde está tu liderazgo? ¿Dónde está mi liderazgo? ¿Se fue para el garaje? Eso es cierto. Tengo un amigo que dice que el éxito de un hombre se mide por cómo están las personas a su alrededor. Y es lo que tú dices, ellos tienen que cuestionarse la lealtad. Otros dicen que la lealtad o se compra o se ganan. A los pocos que pudieron comprársela, entonces los que no se la ganaron le están cobrando el precio. Los partidos políticos, la cultura política en esta sociedad, todos saben cuál es. Y vamos con unas reglas que están preestablecidas. El lloriqueo, el pataleo a destiempo, yo creo que no le suma nada, al contrario, lleva a los indecisos a ver que ya ellos están aceptando. ¿Están preparados ustedes para el día D? ¿Está toda la estructura, toda la logística, todo lo necesario para los delegados, etcétera, etcétera, para que ese día? La misma maquinaria que trabajó las elecciones municipales, sumada ahora con una cohesión mayor con los 22 partidos aliados, está lista para las elecciones que son en 16 días. Mi caso, un dirigente nacional, yo el día de las elecciones, el 19, voy a estar en mi recinto, María Josefa Gómez, Mesa 12, en Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal, porque ahí yo voto y mi mayor aporte el día de las elecciones es llevando a la gente a votar, la gente que yo conozco, y los frentes sectoriales. Los médicos van a estar llevando a los médicos, los agropecuarios llevando a los agropecuarios, las enfermeras con las enfermeras, el frente barrial metido en los barrios, los deportistas buscando los deportistas. Y si la oposición supiera la cohesión y la armonía que tiene el trabajo orgánico electoral que está preparando el PRM junto a los aliados, yo creo que el llanto sería más fuerte. ¿Qué puede esperar el pueblo dominicano de los próximos 4 años del presidente Luis Abinader? Él lo ha expresado incluso en el discurso el domingo de los frentes sectoriales, en el acto. Dijo que se puede esperar más educación, más salud, un sector agropecuario mucho mejor, más deporte, una economía más saneada. Y se está hablando que en 40 años, y eso no lo digo yo, eso lo dicen algunos analistas internacionales y el Banco Mundial, la República Dominicana lleva un nivel de desarrollo comparable al nivel que tiene Estados Unidos. No digo
en el tamaño tamaño de la economía y el volumen, pero sí en los niveles de ahorro, en la estabilidad, en la seguridad jurídica y en el nivel de estudio de su población. Se nos va el tiempo, Freddy. Ha dicho el presidente que va a provocar una modificación de la Constitución de la República. Por primera vez en muchísimos años no tratará el tema de la reelección. Al contrario, él le va a poner un candado para que tengamos una Constitución pétrea que nadie más pueda inventar con ella. Sí. Jamás, nunca más. Un periodo y la posibilidad de un segundo y nada más. Y ahí para tu casa. Y que él termine el 28, despejando toda duda. Que se va a crear no hay nadie indispensable, el Ministerio de Justicia, lo cual es necesario, parece que todo el mundo está de acuerdo con ello. Y esa Constitución será mucho más moderna, mucho más del siglo XXI. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Hay políticos y hay estadistas. El presidente Abinader va rumbo a hacer una carrera que será recordada, porque cuando la gente llega al poder como que se obnubila, como que se enloquece. Y el presidente Abinader ha mostrado demasiada cordura para el tipo de sociedad en que ha gobernado. Yo creo que, vuelvo y repito, él está concentrado en hacer un segundo mandato ejemplar, mejor que este, y este ha sido bueno, en superarse a sí mismo, dejar un legado para las futuras generaciones y sentar las bases para una nueva forma de hacer política en la sociedad dominicana. Vamos a ganar ya el 19, y la transición dará señales de lo que será el próximo gobierno, y le deseamos suerte y éxito al presidente Abinader en su nuevo periodo. Y nosotros te deseamos éxito a ti y al movimiento. Y terminamos, señor. Terminamos por hoy. Freddy Fernández, coordinador nacional del Frente Sectorial del Partido Revolucionario Moderno. ¿Y una actividad ahora, una actividad tienen ustedes ahora, fin de semana? Tenemos la juventud, el Frente Universitario en la UAS, mañana a las 11, y el viernes a las 8 de la mañana en el Catalonia, la juramentación del sector seguros. Bien, amigos, gracias. Buenas noches. Hasta una próxima entrega de Nosotros a las 8.